Continuando con nuestro estudio de la dinámica, les presentamos ahora este problema que hemos denominado problema del cowboy. Y para nosotros es un problema muy emblemático, muy importante, porque va a ser transversal al curso este de mecánica que estamos dando y va a aparecer en varias oportunidades. La primera vez que aparece es en esta, que es básicamente donde estamos abordando el estudio de los problemas a través de la aplicación directa de los principios de Newton y que la unidad se denomina dinámica. Pero vamos a ver que luego aparece en la unidad de trabajo y de energía y vamos a ver que también va a aparecer en la del sistema de partículas. Por eso que este nombre propio que le hemos dado, que es el problema del cowboy, lo vamos a utilizar para hacer referencia precisamente cada vez que aparezca a este problema y a esta situación. Vamos a la lectura del mismo. Dice: un cowboy, con el afán de rescatar a su prometida que está siendo transportada por villanos dentro de un tren, atada a un asiento en el interior, decide abordarlo de la siguiente manera. Se sube a un puente, debajo del cual pasará el tren, y en el preciso instante en que el tren asoma debajo del puente, se lanza y cae sobre el techo del mismo. Si el coeficiente de rozamiento entre el cowboy y el techo del tren es mu, el rozamiento entre el tren y los rieles es despreciable, la velocidad del tren es v, la masa del cowboy es m minúscula y la masa del tren es m mayúscula, calcular. A. La velocidad del tren cuando el cowboy logre pararse sobre el techo. B. La longitud mínima que debe tener el techo del tren para que el cowboy logre su cometido. Bueno, vemos que este es un problema que bastante ambicioso, que responde a una situación real, que vamos a tener que idealizar para poderlo estudiar físicamente, y que lógicamente parece en la primera oportunidad que lo leemos, que nos confunde bastante qué es lo que está ocurriendo. Entonces, fíjense que nosotros en las películas del oeste, en las películas donde aparecían los cowboys, hemos visto muchas veces cómo los cowboys abordaban los trenes. En general lo que nosotros veíamos en las filmaciones esas era que el cowboy, con su caballo, lo que hacía era correrlo al tren, y tratar de alcanzarlo, y cuando le igualaba la velocidad, lógicamente lograba agarrarse a él y abordarlo. Pero en esa situación lo que ocurría es que el cowboy, lógicamente, si adentro había villanos, era continuamente disparado y se veía, lógicamente, sometido a disparos que por ahí iban a lograr herirlo, a lograr tirarlo del caballo y, lógicamente, no poder alcanzar el cometido, que era subirse al tren. En esta situación el cowboy está un poco escondido arriba del techo de un puente y lo que está haciendo es esperando que pase para, lógicamente, arrojarse. Y arrojarse y no caer arriba de la chimenea o arriba de la locomotora, sino tratar de caer acá, arriba del techo del vagón donde va la prometida. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando caiga arriba del techo, el cowboy, lógicamente, va a avanzar, pero va a resbalar respecto del techo mientras avanza. Y va a llegar un momento en el cual, si se agarra bien, va a lograr dejar de resbalar respecto del techo, bien agarrado, y en ese preciso instante, que es cuando iguala la velocidad del tren, y por lo tanto va a lograr pararse y tratar de ver si puede rescatar a la prometida. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de llevar a esto, a un diagrama, a una representación, a un boceto físico, en donde identifiquemos las variables de las cuales nos han hablado, y sí que podamos, lógicamente, con esa representación y con ese boceto, poder analizarlo en función de los principios de Newton, que son los que de alguna forma u otra estamos estudiando en este tema que es dinámica. Así que, ¿qué lo vamos a hacer ahora? Un boceto, una representación física, no tan real como la que está planteada. Bueno, vamos ahora sí a hacer el segundo paso, que es la representación. Entonces, fíjense que en la representación del problema hemos individualizado al tren con un bloque grande de masa m y de longitud L. Fíjense que en este problema vamos a tener que utilizar el hecho este de que el cuerpo este no es una partícula, sino que es un bloque que tiene longitud L en función de la segunda consigna que nos pregunta. Fíjense que hemos identificado al cowboy con un bloque de masa m chiquita. Hay una cosa que también nos dice el problema, que es que acá el mu es igual a 0. Fíjense que el problema nos dice que no hay roce entre lo que son las ruedas del tren y las vías. Lógicamente esta es una hipótesis simplificativa que tiene el problema. Nosotros sabemos que esto no es así, pero lógicamente debemos utilizar eso como hipótesis para poder resolverlo. Porque acá lo que realmente importa es el coeficiente de rozamiento entre el cowboy y el techo,
que es mu. Si no hubiera rozamiento entre el cowboy y el techo, lógicamente el cowboy caería, el tren pasaría de largo y debiéramos esperar de que el cowboy cayera en el mismo lugar, en la vertical, a donde logró saltar arriba del tren. Eso es algo que también las ecuaciones nos van a tener que hablar de esto. Y todo el tren se viene moviendo con velocidad v. Fíjense que hemos puesto al cowboy con velocidad cero respecto de tierra horizontal. El cowboy lógicamente pega e impacta, pero nosotros estamos despreciando este choque y estamos planteando el problema precisamente en el momento en el cual el cowboy ya cayó y se agarró, pero en ese momento no tiene velocidad respecto de tierra. Entonces esto es muy importante porque nosotros de alguna forma u otra estamos haciendo una representación y aplicando ya el primer principio de Newton, que lo vamos a aplicar respecto de tierra. Respecto de un buen sistema de referencia que es tierra, en donde el tren se estaba moviendo con velocidad v y el cowboy no tenía velocidad inicial. Es decir, el cowboy inicialmente no se mueve hacia allá, sino que el cowboy cae y no tiene velocidad respecto de tierra. Así que bueno, básicamente esta es nuestra representación, una representación física que sí nos va a permitir seguir con los pasos. Entonces vayamos con el diagrama del cuerpo aislado. Yo acá ya he preparado los cuerpos que intervienen, a ver si podemos ir armando un poquito el diagrama del cuerpo aislado y las distintas fuerzas que obran sobre los mismos. Entonces fíjense que tenemos por un lado el cowboy, el tren, las vías o tierra y la superficie de la tierra. Entonces vamos con el cowboy, que es el que menos interacciones tiene y que según lo que nosotros le hemos recomendado a ustedes es por donde conviene empezar, donde menos interacciones hay. Entonces fíjense, sobre el cowboy tenemos por un lado el peso, que vamos a tener que individualizarlo con una letra para identificar el peso de esto y el peso del tren. Por otro lado tenemos la normal, que está aplicada sobre el cowboy. ¿Que quién aplica la normal? Lógicamente la normal la aplica el techo del tren, por lo tanto la reacción de esta fuerza va a estar acá arriba sobre el techo. ¿Y quién aplicó el peso? Fíjense como yo mismo me había olvidado de poner la reacción, la aplica el centro de la tierra. O sea, tenemos el peso la aplica la tierra, la normal la aplica el techo del tren. Y acá aparece la fuerza más importante, que es precisamente la vedette en este problema y es la que nos va de alguna forma u otra a permitir racionalizar y resolver el problema, que es el rozamiento. Entonces fíjense que sobre el cowboy, cuando el cowboy logra subir al techo del tren, aparece una fuerza hacia adelante de roce que lo acelera, es decir, que de alguna forma u otra le va a permitir al cowboy igualar la velocidad del tren. Si la fuerza de roce sobre el cowboy no fuera para adelante, sería imposible que el cowboy abordara el tren. Es decir, la fuerza de roce sobre el cowboy va hacia adelante. ¿Y quién la aplica? La aplica el techo del tren. Y sobre el tren, la fuerza de roce tiene que ir hacia atrás, que es la reacción. Fíjense que acá utilizamos la nomenclatura con primas para las reacciones. Y acá nos estamos de alguna forma u otra también olvidando de las primas para las reacciones. Tenemos que identificarla, porque esta fuerza no puede ser igual a esta y esta tampoco. Lo que son pares de acción y reacción. Fíjense que yo mismo me estaba equivocando tratando de explicar el problema. Entonces, fíjense. Ya acá empezamos a darnos cuenta de lo que va a ocurrir. Por un lado, el cowboy va a empezar a ganar velocidad. ¿A través de qué? A través de la fuerza de roce que se desarrolla entre el techo del tren y el cowboy. Va a empezar a ganar velocidad. Pero el tren, debido a esta fuerza para allá, va a empezar a perder la velocidad que tenía. Es decir, algo de velocidad va a perder. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si bien el cowboy aparentemente y visto desde el vagón resbala arriba del vagón, pero todo el conjunto se está moviendo hacia adelante, es decir, el cowboy en realidad se está moviendo hacia adelante y está empezando a ganar velocidad, mientras que el vagón, que se mueve hacia adelante, está perdiendo velocidad. Entonces llega un momento en el cual el cowboy iguala la velocidad del tren y va a ser precisamente cuando este bloque y este bloque tengan la misma velocidad, esta fuerza de rozamiento va a desaparecer. Entonces fíjense que es interesante este problema. Es interesante porque nos plantea una fuerza de rozamiento dinámica en la primera parte del problema. Pero cuando el cowboy iguala la velocidad del tren, en ese momento la fuerza de roce pasa a ser estática, porque el cowboy tiene la misma velocidad del tren, y cero. Estática y cero. Entonces es interesante ver cómo el diagrama del cuerpo aislado va a ir cambiando en las distintas instancias que tiene el problema. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el peso del vagón, que tiene su reacción acá, con prima.
¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la fuerza que le hacen los rieles al vagón, que tiene su reacción acá. Y no tenemos ninguna otra fuerza. Entonces, repasemos un poco. Acá la vedette son las fuerzas de roce. ¿Por qué? Porque son las únicas fuerzas horizontales que hay. Es decir, en I, esto no se mueve. Esto no está acelerado en I. Esto está acelerado en la medida que cae el cowboy sobre el vagón. En la medida que el cowboy cae sobre el vagón, acá aparecen aceleraciones para el cowboy y para el vagón que se desarrollan en la dirección de las X o en la dirección horizontal, si es que no le queremos poner letra a la dirección horizontal y a la vertical. En la dirección horizontal las únicas dos fuerzas que tenemos son estas. Esta que acelera al cowboy. ¿Qué significa que lo acelera? Que le hace ganar velocidad. Que arranca con velocidad cero, pero le va a hacer ganar velocidad, lo va a acelerar. Y por otro lado, esta fuerza de roce que se opone a esta velocidad, que lo que va a hacer es quitarle velocidad al vagón, es decir, lo va a frenar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cowboy cuando cae, si bien va a resbalar, está avanzando y llega un momento en el cual iguala la velocidad del tren. Y en el momento que iguala la velocidad del tren, en ese preciso instante es donde se va a poder parar. Volvamos acá. El cowboy cae y empieza a resbalar para atrás, pero el tren avanza y el cowboy también está avanzando. Y llega un momento en el cual iguala la velocidad del tren y en este momento viajan juntos a la misma velocidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es fundamental. Tenemos que empezar a interpretar físicamente lo que ocurre. Y si no lo interpretamos, tenemos que esperar que las ecuaciones nos enseñen y nos hablen cuando racionalizamos el problema acerca de lo que está ocurriendo. Pero no podemos dudar acerca del sentido de la fuerza de roce al momento de aplicarla al cowboy y al tren. Si erramos en esto, lógicamente vamos a errar en la interpretación del problema. Así que ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir con el cuarto paso, que va a ser aplicar los principios de Newton. Bueno, señores, acá he preparado la aplicación del segundo y el tercer principio de Newton de acuerdo al diagrama del cuerpo aislado que acabamos de hacer. Fíjense que he tomado eje positivo para arriba y positivo hacia la derecha, porque lógicamente es un movimiento que se desarrolla todo hacia la derecha y ya hemos hablado que conviene hacer coincidir los ejes, sobre todo los ejes positivos, respecto de dónde se desarrolla el movimiento. Entonces fíjense, con el segundo principio, para el bloque chiquito, este que está acá. En X fíjense que tengo la fuerza de roce nada más, y esto va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque chiquito en la dirección de las X. Y en Y tengo la normal, componente positiva, menos el peso igual a 0 porque no tengo movimiento en Y. Sencillo. ¿Qué pasa con el bloque de masa M grande? Bueno, el bloque de masa M grande tengo la fuerza de roce, la componente negativa, igual a la masa grande del bloque por la aceleración del bloque M grande según X. Y en Y tengo la normal, fíjense que la única que apunta hacia arriba es la normal, y tengo restando este peso y esta normal. Este peso y esta normal. Fíjense que acá mismo, que se los acabo de preparar, yo mismo cometí un error. Fíjense que es importante también a veces darnos cuenta de que podemos cometer errores y que debemos estar listos para darnos cuenta de eso precisamente cuando hacemos la lectura del problema. Fíjense que yo tengo la normal grande y tengo que resta este peso y esta normal prima, menos n sub m prima, igualado a 0. Muy bien. Y no tengo más. Y por el tercer principio tengo que la normal m es igual a la normal m', fíjense que estamos teniendo que esta es igual a esta, y a su vez tengo que la fuerza de roce es igual a la fuerza de roce prima. Lógicamente también tengo pares de acción y reacción para esta normal, y también tengo para este peso, pero lógicamente no son pares de acción y reacción que me van a modificar, digamos, o me van a afectar a lo que es la resolución del sistema que tengo que realizar. Entonces básicamente ya vemos que no es un sistema muy complejo y que de alguna forma u otra lo que tenemos que hacer ahora es tratar de seguirlo analizando un poco más para ver si podemos hallar lo que estamos buscando. Entonces vamos a aplicar el quinto paso ahora. El quinto paso, que es las formulaciones empíricas. Empíricas o racionales, ¿no? Para algunas fuerzas.
Entonces fíjense, obviamente para los dos pesos tenemos que, lo que vale es que como esto está cerca de la superficie de la Tierra, los dos pesos van a ser igual al producto de la masa del bloque, de cada uno de los bloques, por la gravedad. Entonces tengo que el peso de la masa chiquita es mg y el peso de la masa grande es mg. Ahora, acá lo más interesante y lo que más importa es el tema de la fuerza de roce. Esta es una fuerza de roce cinética o dinámica, porque los bloques están en movimiento relativo. Fíjense que los bloques están en movimiento relativo uno respecto del otro, no están estáticos. Va a pasar a ser estática precisamente cuando el cowboy logre pararse sobre el tren, pero mientras tanto es dinámica. Por lo tanto, para la fuerza de roce, que es igual a la fuerza de roce prima, puedo aplicar la formulación empírica que es mu por la normal. ¿Mu por qué normal? Por esta normal que está acá, que es la que se desarrolla entre los dos bloques, por esta normal chiquitita. O sea, mu por la normal chiquitita m, que es la que se desarrolla entre los dos bloques. Entonces, fíjense que ya tenemos paso 4, segundo y tercer principio. Paso 5, formulaciones empíricas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Análisis del sistema. Análisis del sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense, es bastante simple de resolver este sistema y ya de alguna forma u otra ustedes han recorrido un camino hasta llegar acá. Entonces, fíjense que acá todos los movimientos se desarrollan en X y la gran problemática la tenemos en X. Entonces, fíjense, vamos a contar en X las ecuaciones que tenemos. Acá tengo una ecuación. Acá en X tengo dos ecuaciones. Fíjense que en estas dos ecuaciones tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas. Ahora bien, en X también tengo esta, que va a ser una tercera ecuación, donde me dice que estas dos fuerzas de roce son iguales, porque son pares de acción y reacción. Tenía cuatro incógnitas, entonces fíjense que acá ya tengo la tercera ecuación. Y la cuarta ecuación que yo necesito para poder, digamos, resolver este sistema y transformarlo en uno de 4 por 4 es esta. Tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. 1, 2, 3, 4. Fíjense que es importante acá darnos cuenta, es muy importante acá darnos cuenta, que la A sub m chiquita en X va a ser distinta a la A sub m grande en X. ¿Por qué van a ser distintas? Porque fíjense que si bien las fuerzas que tienen aplicadas son las mismas, porque este es un par de acción y reacción, esta masa es más chica que esta. Y por lo tanto esta fuerza va a producir una aceleración distinta sobre este bloque que sobre este. Entonces esto es importante. Acá no tengo esa clásica ligadura que a veces teníamos en los problemas o que veníamos resolviendo, en el cual las dos aceleraciones eran iguales. Acá son diferentes las aceleraciones. Entonces fíjense, si me voy a esta primera ecuación, y yo sé que la fuerza de roce vale mu por la normal, yo sé que la fuerza de roce va mu por la normal, alguien me puede decir, bueno, sí, Biao, pero acá introdujiste otra variable más, que es la normal, que antes no la tenía. Sí, pero la normal es igual al peso. O sea que fíjense que acá estamos diciendo que esto vale mu por la normal chiquitita, esta que tenemos acá. Y la normal chiquitita que tenemos acá, es igual al peso. Y el peso a su vez vale mg, entonces acá tengo mu por m chiquita por g. Entonces esto es importante. Esto es importante. Porque fíjense que la ecuación 4 me vincula la fuerza de roce con el mu y con datos que tengo en el problema. Por lo tanto, fíjense que de esta primera ecuación, de la ecuación 1, puedo escribir que la fuerza de roce chiquita, la fuerza de roce vale mu por m por g y a su vez es igual a la masa por la aceleración de la chiquita en x. Entonces fíjense que acá puedo simplificar esto con esto y llego a la conclusión que la aceleración del cowboy, que es la aceleración de la masa chiquita, le voy a sacar la x para que ya podamos trabajar sin la x, vale básicamente mu por g. Y ya tengo una de mis incógnitas solucionadas, que es precisamente la aceleración de la masa chiquita, o sea, la aceleración del cowboy. Ahora bien, ¿qué pasa con la masa grande? La masa grande la tengo acá, la aceleración. Entonces fíjense que la aceleración de la masa grande me va a dar, de esta ecuación tengo que la aceleración de la masa grande en x vale menos la fuerza de roce prima, y la fuerza de roce prima es igual a la fuerza de roce, y la fuerza de roce vale mu por m por g, vale menos la fuerza de roce prima dividido la masa grande. Pero dijimos que la fuerza de roce prima vale menos mu por m chiquita
por G dividido M grande. Entonces fíjense que acá ya tengo resuelta otra de las variables que necesitaba para poder encarar el problema en forma cinemática y describir el movimiento, que es la aceleración del bloque de masa grande. Vamos a sacarle la X, dijimos que íbamos a trabajar simplemente sin la X. Pero fíjense que es interesante, esta me dice que esta aceleración es negativa, es lógico, este bloque se acelera para allá y hemos tomado positivo para allá. A su vez me dice que no son iguales esta con esta. Fíjense que esta no depende de las masas y esta depende de la relación entre las masas. Fíjense que serían iguales si los dos bloques fueran iguales. Es bastante lógico, si la masa del cowboy fuera igual a la masa del tren, los dos se van a acelerar con la misma aceleración. Entonces estamos empezando a plantear situaciones extremas en donde estamos viendo que son válidos los resultados que estamos obteniendo. Primero, que es negativa. Segundo, que no son iguales. Tercero, que en general va a ser mucho más chica que esta, porque la relación entre estas dos masas va a ser un número chiquito. Es decir, esta masa va a ser chica y esta va a ser grande. Por lo tanto, esta aceleración me va a dar pequeña. ¿Qué significa? Que el tren va a perder poca velocidad en el proceso. El cowboy no le va a quitar mucha velocidad al tren, porque el tren tiene una masa muy grande. Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y si yo estuviera, digamos, interesado en lo que ocurre en I, si estuviera interesado en lo que ocurre en I, me faltaría precisamente tratar de hacer un análisis de las normales. Sobre todo de la normal grande, que es la que aparece acá. Y fíjense que acá, en esta ecuación, estamos viendo que la normal grande, esta normal grande que aparece ahí, es básicamente el P sub M, el peso grande, que vale masa por gravedad, más la normal chiquitita. ¿Por qué digo la normal chiquitita? Porque es la NN', pero esta es la normal chiquitita. Pero la normal chiquitita sabemos que es igual al peso chiquito. Por lo tanto, fíjense que la normal grande es el peso grande más el peso chico. Es un resultado bastante lógico, porque yo normal, en I, como esto no se mueve, lo que tengo que hacer es equilibrar los dos pesos, que es lo que tengo arriba mío. Es decir, yo normal no me doy cuenta que tengo dos bloques. Yo normal me doy cuenta que tengo un solo bloque de masa suma de las dos masas, que fíjense qué es lo que me está diciendo esto acá. P sub M es masa por gravedad, P sub M chica es M por G, por lo tanto acá me queda M grande más M chica por G. Y acá tendría básicamente otra de las variables interesantes a determinar en el problema, que es cuánto vale la normal grande, porque la normal chica ya sabemos que es igual al peso chico. Entonces, señores, ¿qué hemos logrado determinar? Hemos logrado determinar o predecir cuánto valen las aceleraciones de los bloques, que es lo que nos interesa, es decir, la aceleración del tren y la aceleración del vagón. Y con las aceleraciones de los bloques y las condiciones iniciales, ¿qué podemos hacer? Escribir las ecuaciones de movimiento del problema. Así que, ¿qué hacemos? Seguimos ahora tratando de resolver el problema. He puesto un poquito en limpio lo que hicimos en el paso 6, porque en definitiva en el paso 6 hicimos bastantes cosas y adelantamos un poco los pasos. Entonces, fíjense. El paso 7 era la resolución del sistema, que lógicamente lo hicimos recién, cuando estábamos analizando el paso 6, y fíjense que los resultados que obtuvimos son estos, que la aceleración del bloque de masa chiquita era mu por G, que la del bloque de masa M grande dependía de las masas, y que la normal grande era la suma de los dos pesos. Ahora bien, en el paso 8, que también lo analizamos recién, validamos un poco los resultados en situaciones extremas. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, si las dos masas son iguales, llegamos a la conclusión de que las dos aceleraciones son iguales. Es un resultado esperado. Por otro lado, también dijimos que si la masa esta grande es mucho mayor que la masa chica, va a ocurrir que esta aceleración va a ser muy pequeña, va a ser mucho menor que 1, va a tender a 0 si se quiere. Que también es esperado. Nosotros esperamos que la masa de un tren sea muchísimo más grande que la masa del cowboy. Y por otro lado, que si el mu es 0, entre los dos bloques, o sea, entre el cowboy y el tren, las dos aceleraciones van a ser 0 y va a ocurrir lo siguiente. Cuando el cowboy cae, el tren le va a pasar por abajo y lógicamente no va a poder abordarlo. Es decir, el hecho de que el cowboy pueda abordar el tren tirándose arriba del techo tiene totalmente que ver con el coeficiente de rozamiento mu. Si no hubiera rozamiento sería imposible. Ahora bien, lógicamente que exista rozamiento también significa que en la realidad se va a tratar de agarrar de algo. Es decir, tratar de agarrarse de algo o tratar de con sus uñas agarrarse del techo es lógicamente reforzar el rozamiento. ¿Para qué? Para lograr el cometido. Entonces, ¿qué falta ahora? Todavía no hemos ido a las consignas. Y las consignas, de alguna forma u otra,
tienen que surgir de la cinemática del problema. Entonces lo que falta ahora es describir matemáticamente con la cinemática el problema, es decir, escribir las ecuaciones cinemáticas de nuestro problema. Entonces, fíjense que todo el movimiento se desarrolla en la dirección de las X. Y en los dos casos estamos en movimientos con aceleración constante de tipo rectilíneo, o sea que los dos son movimientos rectilíneos uniformemente variados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer la cinemática del problema? Lo primero, tomar un sistema de referencia. Esto es fundamental en este problema, tomar un sistema de referencia. Y acá es fundamental también darnos cuenta de que si bien el cowboy es puntual, el tren no es puntual, el tren tiene una longitud. Entonces fíjense que yo he tomado sistema de referencia acá porque siempre les dije que hay que ser parte de la solución de los problemas. Entonces hay que buscar la ubicación del sistema de referencia en algún lugar en donde podamos eliminar la mayor cantidad de variables posibles. Entonces fíjense que yo dije, voy a medir estos objetos desde la nariz, o sea, desde la parte de adelante del cowboy y de la parte de adelante del vagón de tren. Es decir, desde acá los voy a medir. Por lo tanto, este objeto vamos a tener que tener en cuenta que tiene esta longitud, la tiene. Pero yo lo voy a medir desde la nariz. ¿Para qué? Para sacarme esto de encima. Por lo menos en este primer acometido, que esto tiene una longitud de L. Entonces, yo voy a escribir ecuaciones de movimiento que van a describir cómo se mueve este cuerpo que es puntual y este cuerpo que no es puntual, pero voy a describir la nariz del cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo y este cuerpo, en t igual a 0, que es este punto, en t igual a 0, que es donde cae el cowboy, estos dos cuerpos no tienen posición inicial, porque están precisamente ubicados en x igual a 0. La nariz de este cuerpo está en x igual a 0 y este cuerpo, que es puntual, está en x igual a 0. Entonces vamos a sacar las ecuaciones generales. Yo acá escribí las dos ecuaciones generales de movimientos rectilíneos uniformes para los dos cuerpos. Entonces fíjense, vamos para el cowboy, que es el más simple. Posición inicial, 0. ¿Por qué? Porque está acá ubicado en x igual 0. Si es un punto, está en x igual 0. Y si no es un punto, la nariz está en x igual 0. La velocidad inicial del cowboy es 0 en x. ¿Por qué? Porque el cowboy no tiene velocidad en x al momento de caer. Por lo tanto, este término también vale 0. Es un dato del problema. Y lo único que me queda es esto que está acá. Me queda un medio de la aceleración del bloque chico, que es mu por g, que es la aceleración del cowboy, por el tiempo al cuadrado. Entonces fíjense que esta ecuación básicamente me dice que la posición en x del cowboy en función del tiempo va a empezar a aumentar, es decir, se va a mover para allá el cowboy. Por más que respecto del tren se mueva para atrás, respecto de tierra, que es mi sistema de referencia, se mueve hacia adelante el cowboy. Ahora bien, ¿qué pasa con el vagón? Esta posición inicial también es 0, porque yo estoy describiendo la nariz del vagón, entonces esta vale 0. Esta no vale 0, esta es la velocidad que me dio como dato el problema, que vale v. Entonces fíjense lo que me queda v por t, y la aceleración esta, fíjense que acá ya podemos darnos cuenta que tengo algo que transcribí mal, es negativa esta aceleración, fíjense que ya me vuelvo a equivocar, por eso es bastante lógico equivocarse. Esta aceleración es negativa, entonces vale menos un medio de la aceleración, que es mu por m chica por g dividido m grande, por el tiempo al cuadrado. Entonces fíjense lo que me dice esta ecuación. Esta ecuación me dice que la x, esta posición, en la medida que transcurre el tiempo, también va a crecer. Al principio va a crecer. Guarda que esto podría llegar a dar lugar a pensar de que podría llegar a un lugar a que esto fuera negativo, pero al principio va a crecer. Pero esta aceleración es muy chica, esto es muy pequeño frente a esto. Y por lo tanto esto me va a decir que va a crecer, se va a mover hacia adelante, pero lo que va a ocurrir es que de alguna forma u otra la velocidad del vagón de tren está disminuyendo, mientras que la velocidad del cowboy está aumentando. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es lo que vamos a tener que, de alguna forma u otra, darnos cuenta. ¿Por qué? Fíjense, vamos a escribir la velocidad. Vamos a escribir la velocidad del cowboy en función del tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad del cowboy en función del tiempo? Y tengo que derivar esta. La derivada de esto vale 2t. Fíjense que me queda mu por g por t, positivo. Positivo. Esto me está diciendo que la velocidad del cowboy en la medida que transcurre el tiempo aumenta y en forma positiva, y depende del mu. Si el mu es 0 no aumenta. Fíjense que acá si el mu es 0 la velocidad me da 0. Ojo con eso. Y acá vamos de vuelta. Si derivo esta, obtengo que la velocidad de la masa grande, o sea la velocidad del tren en función del tiempo, vale
la velocidad que tenía menos, fíjense que al derivar se me va el 2, me queda mu por m por g dividido m grande por tiempo. Es lineal también. Pero esto me dice que la velocidad del tren va a disminuir en la medida que transcurre el tiempo. Va a disminuir poco, ¿por qué? Porque este término que está acá, lógicamente es pequeño porque la masa esta es chica y esta masa es grande. Pero algo va a disminuir. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos ahora? Las ecuaciones del movimiento de nuestro problema. ¿Respecto de qué? De este sistema de referencia que hemos elegido. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones, ya que hemos dominado el problema, porque tengo las ecuaciones de movimiento, tanto de posiciones como de velocidades. Como tengo las ecuaciones, me siento capaz de poder responder a las consignas que plantea el problema. Y lógicamente, la resolución de las consignas también me va a dar a mí una mejor interpretación de lo que ocurre, como debemos esperar. Paso 10. Responder a las consignas. Fíjense que la consigna A del problema me decía básicamente cuál iba a ser la velocidad final del conjunto, es decir, qué velocidad iba a tener el tren y el cowboy cuando el cowboy lograra pararse sobre el vagón. Entonces fíjense que lo que nos está diciendo básicamente es que si nosotros tenemos que la velocidad del cowboy aumenta y que la velocidad del tren disminuye, lo que tenemos que ver es cuándo precisamente estas dos velocidades se hacen iguales, en qué tiempo se hacen finales. Se hacen iguales. Si llamamos t final a ese tiempo, lo que tenemos que hacer es igualar esta ecuación con esta ecuación en un tiempo que vamos a denominar t final y despejar precisamente para qué instante de tiempo ocurre esto. Y fíjense, acá he hecho el despeje y me da esta expresión. Y después lo que tenemos que hacer básicamente con este tiempo es especializarlo en esta o en esta, lógicamente la más sencilla es esta, y lógicamente encontrar cuál es esa velocidad final. Fíjense que las ecuaciones hablan y predicen cosas que nosotros hemos comentado. Fíjense, esta ecuación me está indicando que cuanto mayor sea el mu, menor va a ser el tiempo que le lleva al cowboy igualar a la velocidad del tren. Es decir, si el mu es muy grande, el cowboy lógicamente va a tener una aceleración grande y por lo tanto enseguida va a igualar la velocidad del tren. O sea que aumentar el mu para el cowboy sería bueno, es decir, vestirse con algo, digamos, que tenga clavo para aumentar el rozamiento sería bueno. Por otro lado, lógicamente, encontramos que la velocidad del conjunto, esta que está acá, fíjense que depende mucho de la relación entre las masas. Y fíjense que esto me está diciendo, como la masa m va a ser mucho más grande que la masa m chiquita, podemos ver que la velocidad final no va a diferir mucho de esta v. No sería lógico que difiera mucho de esta v, porque si yo desprecio esto, me da prácticamente igual, pero me va a dar menor. Eso es importante, me da menor que esta v, pero no necesariamente mucho. Ahora, si las masas llegan a ser iguales, si esta masa llega a ser igual a esta masa, fíjense que la velocidad final me da la mitad. La mitad de la que traía el vagón, o sea que el cowboy en el proceso, en todo el proceso, la fuerza de roce, le quitó la mitad de la velocidad a la que traía el tren. Y el cowboy y el tren se van a mover con esa velocidad que es v sobre 2. Entonces fíjense que ya hemos hecho el análisis y hemos obtenido resultados para la primera consigna. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resolver la segunda consigna. Vamos con la consigna B, que es un poco más complicada y que me pide básicamente calcular cuál es la longitud mínima, lo más chico que puede ser este vagón, como para que el cowboy no caiga por atrás. Entonces fíjense que hemos hecho acá una representación, sobre todo una representación de lo que ocurre entre el tiempo inicial, que es este que está acá, y el tiempo final, que es donde se igualan las velocidades, donde ya este bloque y este bloque viajan juntos. Entonces fíjense, en este tiempo, la nariz del tren, porque no se olviden que las ecuaciones de movimiento que habíamos escrito me describen la posición de la nariz del tren. La nariz del tren recorrió esto, mientras que la nariz del cowboy recorrió esto. Fíjense que acá se ve bien claro cómo el cowboy resbaló respecto del tren. Respecto del tren está más atrás, pero tanto el cowboy como el tren están más adelante respecto al instante inicial. Entonces, ¿cuál tiene que ser la longitud mínima que tiene que tener el vagón para que el cowboy no caiga? Esta tiene que ser la longitud mínima en el proceso. ¿Por qué? Porque si el vagón llega a tener menos longitud todavía que esta, lógicamente se cae. Si es más grande no hay ningún problema. La mínima longitud es esta. Como mínimo tiene que tener esto. Si tiene más, mejor. Entonces, ¿cómo surge este valor? Surge de hacer la diferencia entre la posición de esta nariz y la posición de esta otra nariz en el tiempo final. Es decir, el L mínimo es la X grande, o sea, la masa grande en T final menos la X de la masa chica en T final. Si hacen esa cuenta con las ecuaciones de movimiento, especializando con este tiempo final,
llegan a esta expresión para el mínimo, una expresión que es compleja, pero que básicamente encierra resultados esperados. Porque fíjense, esto me dice que cuanto más grande sea el mu, más chico va a poder ser el vagón y el cowboy cumplir su cometido. Por otro lado, lógicamente también nos habla de que, fíjense que si la masa del tren es muy grande respecto de la masa chica, podemos hacer la aproximación de simplificar esto por esto y tener una expresión mucho más simple para trabajar que lógicamente tiene que ver con la velocidad y con el mu. Entonces, señores, hemos resuelto el problema. Un problema que no es fácil. Un problema que analizado desde la cinemática y la dinámica fue complejo y fue difícil llegar a esta expresión. Un poco la expresión que nosotros buscábamos en primer lugar, que es muy importante, que es la velocidad final del conjunto. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando los dos viajen ya juntos y todo sea solidario? O sea, esto va a viajar con esta velocidad final y esto también va a viajar con esta velocidad final, que es esta que tengo acá. Los dos van a viajar juntos. Y en este momento, la fuerza de roce se va a hacer cero, porque va a ser una fuerza de rozamiento estática y el conjunto va a viajar a velocidad constante y por lo tanto no necesita fuerza de rozamiento del cabo para estar arriba del tren, porque ya tiene la velocidad del tren. Entonces este es un problema que va a ser transversal a nuestra materia, va a ser transversal a este curso y lo vamos a ver analizado cuando analicemos el teorema de trabajo y energía y cuando analicemos esto como sistema de partículas. Y vamos a ver cómo este resultado lo vamos a poder obtener de una forma mucho más simple y estos análisis los vamos a poder profundizar mucho más, sobre todo respecto de lo energético que ocurre en este problema, pero para lo cual debemos avanzar y debemos seguir adelante. Así que sigamos adelante con nuestro estudio de la dinámica.